¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia, gracias a las frecuencias del Grupo Radio Turquesa, así como a las de La Pantera. Un privilegio estar con ustedes. Recuerden hashtag Voces del Periodista. Participen por favor, queridos amigos. Muchísimas gracias a nuestros queridos compañeros ingenieros. Gracias, ingeniero Víctor Melara, don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, en fin, a todos y cada uno quienes están allá. Gracias, Jonathan, Maribel, en fin, a todo el esfuerzo común que se hace con tanto amor para estar con ustedes, queridos amigos. Maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, un privilegio como siempre compartir, maestro querido. Celeste linda, muchísimas gracias. Ya sabes, es un verdadero placer y un privilegio. Muchísimas gracias. Listos para comenzar. El programa se va a poner, como siempre, bastante bueno. Exactamente, queridos amigos, participen. Y es importante también el que no perdamos los diferentes escenarios de actividades, de lo que está pasando en el país, ¿no? Dar seguimiento a tantas cosas. Ya verán, un poquito más tarde vamos a tener un enlace con la muy querida Mona Lisa. Ustedes la conocen, Radio Nueva República, la recuerdan siempre con el maestro Jorge Saldaña, platicando con él. En días pasados me honró con invitarme, como en otras ocasiones he tenido este gusto, ese placer de que me entreviste, de platicar sobre el maestro Jorge Saldaña, siempre presente. Bueno, pues ahora será un machetazo a caballo de espadas, ¿verdad? Porque ahora le vamos a preguntar a ella sobre este tema ya más adelante. Y agradecemos enormemente la participación, la compañía de un gran científico mexicano, de esos científicos que dan gloria a nuestro país, que han investigado, que han desarrollado cosas muy importantes en técnicas para la aplicación de la ciencia, en este caso en la medicina, en cómo ejercer mejor la parte de la robótica, por ejemplo, de la medicina, cómo operar sin abrir, ¿no? Entre otras cosas es reconocido en el lejano oriente, en Alemania, o sea, en tantas partes. Y bueno, aquí en México, por quienes tenemos el placer de conocerle desde el ámbito científico, de admirarle y de agradecerle, pero también desde el aspecto humano, un personaje comprometido con su propio juramento hipocrático, ¿no? Que es el honrar lo que es la medicina. Y bueno, él es el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Un privilegio como siempre tenerte, querido doctor. Muchísimas gracias, Celeste, muchas gracias, maestro Santa Cruz, muchas gracias a tu amable auditorio. Y bueno, pues para arrancar, maestro Jorge Santa Cruz, hay notas importantes en Voces del Periodista Radio. Si usted teclea www.vocesdelperiodista.mx, podrá tener acceso a información plural. Maestro querido, si nos compartes parte de algunos de los titulares. Claro que sí, Celeste. Mira, me gustaría hacer énfasis en una de las notas de Voces del Periodista Diario, que tiene que ver con una de nuestras delegaciones políticas más entrañables, con la de Xochimilco. Y es que, Celeste, de acuerdo con la información que nos envía nuestro reportero Eder Zárate, las empresas, ciertas empresas constructoras persisten en llevar a cabo construcciones irregulares en Xochimilco. Y otra nota que, sonará un tanto cuanto chusca, pero que tiene muchísimo de fondo. Resulta que, de acuerdo con BuzzFeed, es un portal especializado en cuestiones políticas, Rusia financió en 2016 las elecciones, pero financió las elecciones de Rusia. Celeste, ese es el sentido de la información. En realidad no, ahora ya nos damos cuenta que cada vez crece
la labor ciudadana, queridos amigos, también en desentrañar, en interpretar y en darnos cuenta cómo se juega, y ahora está de moda la famosa rusofobia, y bueno, pues nos damos cuenta que ha tocado intereses muy fuertes. Nos damos cuenta, por ejemplo, este apoyo a Siria, este pueblo heroico con su gobierno legítimo, bueno, que participaron en toda esta resistencia del pueblo sirio contra intereses totalmente nefastos, ¿no? Y nos damos cuenta que, bueno, precisamente estos intereses nefastos están nada cómodos con que ha habido esa resistencia, con que han ido exterminando al terrorismo hacia adentro de ese país, de veras realmente lleno de historia. Recordemos, y precisamente hace unos días se dio la nota de que hay un documento en tercera dimensión que se otorgó por parte de Rusia, de investigadores rusos, sobre Palmira, este lugar maravilloso que tiene lleno de historia, que está en Siria, y de la que ustedes recordarán, queridos amigos, de que los yihadistas hacían grandes campañas y lo difundían en medios de comunicación. Fíjense, ahí lo curioso, en muchos medios de comunicación, en vez de impedirlo y de no replicar o de criticar o de presionar para que esto no sucediese, no, se les seguía dando alimento económico y de armamento, y estos bárbaros destruyeron buena parte de Palmira. Sin embargo, se hizo un estudio importante en 3D para recuperar, para primero tener esta memoria histórica, que no se nos olvide, ¿verdad? Y que no se nos olvide que hay intereses que son capaces de tales mentiras, de tal perversidad y de tal doble cara y doble mensaje, del doble lenguaje. Y por otra parte, bueno, pues de que esto es la primera parte para emprender la reconstrucción de esa bellísima región de Siria que es Palmira, que realmente es una cosa que es apabullante. Cuando está uno allá, cuando estaba todo esto íntegro, digamos, ¿no? Lo único que había participado ahí era el tiempo, ¿no? La pátina del tiempo y la cuestión de devastación naturales y de algunas otras cuestiones de luchas internas que fueron a lo largo de la historia, y que pero básicamente había sido el tiempo el actor principal, y sin embargo se tenía un mantenimiento de estas ruinas maravillosas, ¿no? Tutmor o Palmira, conocido de las dos maneras, y bueno, aquí por acá lo conocemos más como Palmira. Y bueno, pues ahora que se trabaje en esas cosas como preservar la memoria tanto de lo nefasto como también que es el inicio para una reconstrucción, simboliza lo contrario a la nota que precisamente da el maestro Jorge Santa Cruz, en mentir, en distorsionar, en tratar de engañar, y bueno, que ya tendrían que inventar otras cosas porque ya la gente... nos damos cuenta, el público nos damos mucha cuenta de esto, ¿no? Y los ciudadanos del mundo. Maestro Jorge Santa Cruz. Así es, Celeste. Si no tienes inconveniente, vamos a un corte. Son las 17:17, las 5:17, y volvemos contigo y con el doctor Ondarza. ¿Cómo ves? Perfecto, maestro. Disculpen que me pasé un poco, queridos ingenieros. Mi coscorrón me lo auto-otorgo y vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ¿Qué dice que le marque? Es en el cuarto, ¿no? No, que le avisara que cortara. Ah, yo dije, márcale por teléfono, que le enlace. Hay muchas formas de ayudar a los estados que sufrieron con los sismos. Una forma es visitándolos para reactivar su economía. Así que lánzate a cargar energía en la pirámide del Sol de Teotihuacán. Date una vuelta a disfrutar el excepcional clima de Cuernavaca. O ven a la Ciudad de México y descubre los cientos de atractivos que ofrece. La Ciudad de México, Morelos y el Estado de México te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Maestro. Ay, perdón, amigos, enseguida vamos a regresar con Celeste, vamos a platicar con el doctor Ondarza, y en tanto me gustaría exhortarles a dos cosas. Una, a que nos escriban, sea al correo del programa, que es escríbele
a celeste@gmail.com, al Twitter de Celeste, @CelesteSainzM, o bien al correo, o mejor dicho, al Twitter de su servidor, @JorgeSantaCruz1. Y bien que nos llamen, aquí en cabina es el 55 18 77 60, 55 18 77 60. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 AM de Organización Editorial Mexicana, también del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y en las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, maestro Jorge Santa Cruz, el privilegio de platicar con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y bueno, retomar, no podemos dejar de preguntarte, independientemente de preguntarte algunas otras cuestiones científicas, doctor, y que es el tema que te apasiona tanto, pero también no podemos soslayar el preguntarte la circunstancia en la que te encuentras después de que estás dentro del mecanismo de protección, de que has recibido amenazas de muerte, de que has tenido una serie de circunstancias muy difíciles en tu vida al haber denunciado desde hace más de 10 años irregularidades. Un poco de recapitular rápido para quien no lo hubiese escuchado, y sobre todo ya después que nos posiciones en cómo estás, qué es lo que ha sucedido con tu persona y también con el objetivo de tu persona, que es con las personas afectadas por el motivo de tu denuncia, en qué circunstancias estás, si ha habido algún avance, qué oportunidades habrá, por ejemplo, para que quienes todavía sobrevivan puedan tener los beneficios que la ley debe de obligar, ¿no? Te escuchamos con atención, doctor. Sí, muchas gracias, Celeste. Pues es un privilegio, como siempre, participar en este programa con ustedes, con Maestro Santa Cruz. La oportunidad de que la gente, los pacientes, los afectados a sus derechos humanos, a su derecho humano a la vida, a la salud, nos permitan comunicarnos a través de este medio, siempre tan democrático. Pues efectivamente, para ponernos en contexto, hubo un crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Esto ya tiene mucho tiempo, hace más de una década, en donde pacientes con hidrocefalia les colocaron, en vez de una válvula, que normalmente se colocan válvulas, se les colocó un dispositivo patentado, un tubo patentado por Julio Everardo Sotelo Morales, 2 veces director del Instituto Nacional de Neurología, sin que hubiera una carta de consentimiento informado. Aquí, en este momento, quisiera yo subrayar que pues hubo dictámenes médico-periciales de la CONAMED, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que mostraban claramente la improcedencia, la ilegalidad, la irregularidad, la violación flagrante a los derechos humanos de los pacientes, y pues no lo decía cualquier instancia, sino la CONAMED. Pero también hay una característica de estos dictámenes periciales. Uno de ellos fue pedido por el órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública en el Instituto Nacional de Neurología. Esto, pues, más allá del año 2010, es decir, casi una década también, en la cual el órgano interno de control es cómplice, innegable, obstructor de la justicia, omiso, negligente, ante un documento oficial que demuestra la letalidad de estos experimentos, de los cuales ninguna de las 474 víctimas que actualmente han sido reconocidas por la institución oficialmente, firmó ningún documento, ninguna autorización, no había ningún conocimiento, ningún consentimiento por parte de estos enfermos. Este es uno de los grandes avances que tenemos nosotros en este caso, que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ONG del obispo Raúl Vera, a la cual pertenezco, y que, bueno, después de todos esos años de lucha, finalmente las instancias oficiales están reconociendo 474 víctimas. Esto es algo muy importante, muy importante. El problema es que el órgano interno de control nunca hizo nada y sigue sin hacerlo. El órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública, actualmente a cargo de Arely Gómez, quien fuera procuradora
de justicia, y que tampoco hizo nada con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a través de María de los Ángeles Silva Mendoza, que es la titular de este órgano interno de control, hace caso omiso de lo que está pasando en la institución en cuanto a este derecho humano a la vida de los pacientes, en donde con esta experimentación han muerto muchas víctimas. Y por otra parte, pues es una situación de contubernio franco y claro con con lo que hemos denominado como el cártel de la bata blanca, en donde pues incluso han sido también corresponsables de alguna manera por su omisión, pues los secretarios de salud en turno, porque pues, ellos han sido en todos estos años, en más de una década de experimentación ilegal con los seres humanos, los presidentes de la Junta de Gobierno en el Instituto Nacional de Neurología. Es increíble entonces que haya ese contubernio que también existe con la CNDH, que existe con la PGR, con documentos apócrifos, o sea, totalmente irregulares que ha sacado la CNDH. ¿Qué ha pasado? ¿Qué avances ha habido? Pues ha habido un avance también formidable, que es un informe que debido a la presión de diputadas y senadores de Morena, del PRD, del PT, como han sido la diputada Araceli Damián, la senadora Lorena Cuellar, el senador Benjamín Robles, con esa presión, finalmente el Estado mexicano está respondiendo, está haciendo una contestación a todos estos cuestionamientos que hemos hecho a través de esta ONG del obispo Raúl Vera, y resulta ya un informe hacia la Comisión Permanente del Senado, en donde, entre otras cosas, hay un documento interesantísimo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está dirigida a tu servidor, cuando que yo nunca fui quejoso en ese sentido. Es una denuncia aparentemente añeja, con una dirección que tampoco es la mía, nunca he tenido yo esa dirección, y que también está dirigido al titular, a quien fuera el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pero que dejó de serlo hace más de un año. Entonces es un documento totalmente hecho con los pies, sin sentido alguno, pero que está fechado en estos tiempos en los que se conformó este informe hacia la Comisión Permanente, que afortunadamente sí están metiendo ahí este reconocimiento de 474 víctimas, pero desvirtúan muchas cosas. No integran en este expediente muchos documentos que son fundamentales, que son vitales, y por otro lado meten otros tratando de sorprender, de embaucar a los senadores, a los diputados que vayan a ver estos documentos. Meten, por ejemplo, un protocolo. Doctor, perdón, ¿qué tipo de documentos, por ejemplo? ¿De qué tipo de documentos comentas, como estos que para desvirtuar o que no vienen al caso? Pues, por ejemplo, para hacer experimentación se requiere de un protocolo experimental, de un protocolo científico que tiene que ser sometido a una comisión de investigación, una comisión de bioética, que nunca ocurrió. Pero meten entonces un protocolo de otro proyecto que nada tiene que ver con esta violación flagrante a los derechos humanos. Entonces, haciendo pasar, gato por liebre, ¿no? Entonces, ellos sí tratan de sorprender a las autoridades, a los senadores, a los diputados, pero bueno, esto es parte de lo que vamos a tener que hacer en cuanto el secretario de Salud, que además, José Narro, que además siendo presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, y ante todo lo que se ha sacado a través de los medios, que ha sido en muchos medios nacionales, internacionales, obviamente que en esta casa de Voces del Periodista, pues hace caso omiso. O sea, comunicación social de la Secretaría de Salud, como cualquier secretaría, pues tiene la obligación de sacar todas las notas y ponérselas en la mesa del secretario al que uno se refiere todas las mañanas. O sea, a menos que sea un analfabeta, que no lo creo.
O sea, no habría manera de que no se diera cuenta de todas las notas nacionales e internacionales, todos los personajes que pertenecen a este cártel de la Bata Blanca, incluyendo a José Narro. A través de José Narro, a través de Arely Gómez, a través de los titulares de algunas dependencias como la PGR, es que reprimen y ponen en riesgo la vida de quienes defendemos los derechos humanos. Bueno, maestro Jorge Santa Cruz, algo más que tú quieras comentar. Aquí de alguna manera, independientemente, creo que ya no habrá mucho tiempo para pedirte una vez más, ya que has tenido y has sufrido en carne propia toda esta lucha, que mucha gente lo hubieran dejado por comodidad, por interés personal, y tú sin embargo has puesto a un lado tu calidad de vida y has seguido insistiendo en este tema. Eso simplemente eso es de admirarse, independientemente de que sabemos que has insistido en esto y que lo has padecido, que has sido víctima de acoso de diferente manera, y sobre todo de amenazas, ¿no? Entonces, yo te pediría en un siguiente bloque que nos expliques o expongas, haz de cuenta que nunca hubiese pasado nada, ¿qué le pedirías a las autoridades actuales que se hiciera? Para que no haya dudas de que tú no hayas expuesto bien. Entiendo que hay un expediente, que es una cosa muy amplia, pero cosas muy sucintas como eso que nos estás diciendo, simplemente el alertar. Si es un descuido, que bueno, no lo creo, ¿verdad? Pero pudiese ser, tampoco podemos negarlo. Y si fuera un descuido, pues qué falta de capacidad hay. Y es delicadísimo porque si no sería falsificar documentos, y yo no creo que autoridades de ese nivel hagan eso. Entonces habrá quien lo esté haciendo y habrá también un descuido tremendo, también es algo muy delicado, y me refiero a estos protocolos científicos que te están presentando de acuerdo a lo que tú nos dices de otro proyecto. Entonces eso sería muy delicado. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, mira, son las 5:30, 5:31 ya. ¿Quieres que nos vayamos al corte? Vamos al corte, perfectamente, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista. Es que eso es lo más impresionante, o sea, Regresamos. solo que no se le pusiera al secretario la síntesis, estaríamos en el supuesto de que no se enterara. Pero, hombre, además tenemos todo un aparato jurídico dentro de la Secretaría de Salud. Es obligación del aparato jurídico decirle, doctor, secretario, está pasando esto, ¿no? Y todos calladitos. Bueno, ahora ya están enterados. Porque Apenas. este informe es un informe que solicita José Narro y que emite la Secretaría de Salud. El problema es que a pesar de que ya están enterados, tergiversan todo y lo ocultan. Y proceden contra usted. Así es. Aquí la cuestión también habría que ver qué es lo que está pasando con Arely Gómez, porque ella en su calidad de titular de la Secretaría de la Función Pública, ¿qué hace ella al respecto? Porque entonces ya es una segunda secretaría que también está siendo inoperante. Luego está la PGR, que no está pasando tampoco nada por ahí. Y finalmente la CNDH, que tiene un documento increíble que está dirigido a su servidor, con una dirección que no es la mía, de un tema que no es el mío, pero que integran en ese informe. Es que es como para Kafka. Sí, Es verdaderamente kafkiano. sí. Pero detrás de este conflicto o de esta inoperancia kafkiana hay 474 víctimas y las represalias contra usted y la petición de que lo inhabiliten 10 años. Sí, es O increíble, sea, absurdo. Suena absurdo, pues. Ahorita regresamos para seguir platicando con Celeste. ¿Por qué no nos llaman, amigos? 5518-7760 y sobre todo también en el Club de Periodistas de México, en horas
de oficina. 5512-8661, 5512-8669. Escríbele a celeste@gmail.com. Escríbele a Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted el horario de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, en una charla con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Más adelante tendremos un enlace con la muy querida Mona Lisa, y por otra parte también quiero compartir que recibí en el corte ahorita una información, y le mando un saludo cariñosísimo a Andrés Luis Furlong, que está ahorita previo a una intervención sencilla, afortunadamente, pero es una intervención. Le mando un abrazo cariñosísimo y estaremos alerta. Para quienes lo conozcan, y que quien lo conozca seguramente lo quiere, no es algo muy delicado. Es delicado, pero no es nada grave. Y hay que estar nada más alerta y en el apapacho del amigo. Así debe de ser. Maestro Jorge Santa Cruz, adelante. Celeste linda, mira, comentábamos en el corte con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira que este episodio pareciera ser kafkiano, porque finalmente la denuncia de estas anomalías cometidas hace más de una década se hace por parte del doctor Ondarza con el objetivo primordial de que se haga justicia a las víctimas o a los deudos de las víctimas. Pero por emprender esta campaña, primero incluso recibe amenazas de muerte, atentan contra su vida. Segundo, empiezan a hostigarlo en el Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría, y finalmente hace unas cuantas horas, hace unos cuantos días, al doctor lo cesan. Cabe decir que le quitaron todas las listas de asistencia, o sea, él no podía firmar. Lo cesan y además están solicitando su inhabilitación por 10 años. Todo por buscar que se hiciera justicia a al menos 474 víctimas. Pareciera kafkiano, pero en realidad es dramático, ¿no? Exactamente, y yo, es bueno que hagas esta recopilación. Y doctor, si nos ponen nada más, y antes de ir a lo que yo te pedía, nada más a la actualización de lo que está pasando ahorita, porque tengo entendido que incluso hasta una multa, ahora sí que los patos tirándoles a las escopetas, ahora resulta que por denunciar tendrás alguna responsabilidad. A ver, actualízanos, por favor, ¿sí? Sí, con todo gusto. Pues yo hice una serie de denuncias ante el órgano interno de control, que finalmente depende de Arely Gómez. Nunca recibí yo una respuesta por parte de las denuncias ante el acoso, ante toda esta violación a mi derecho al trabajo por parte del órgano interno de control. Antes bien, esto que les estoy mostrando ahorita es lo que me están imponiendo, que es una destitución, es también una multa y una inhabilitación por 10 años, como si fuera un criminal. Pero bueno, esto no es de extrañarse en un México en donde no existe el Estado de Derecho, en donde la violación flagrante a los derechos humanos está al día. Sin embargo, sí es de preocuparse, porque es un México en el que estamos viviendo todos, y todos podemos sufrir de un momento a otro de una situación persecutoria, de represión, o ver violados nuestro derecho a la libre expresión, al tránsito, al trabajo, a la salud, a la vida. Todos los derechos humanos en este país han sido pisoteados, y a mí me extraña. Yo quisiera exhortar al secretario de Salud, a José Narro, que no puede decir ahora que no está enterado. O sea, él está ordenando este informe por parte de la Secretaría de Salud hacia la Comisión Permanente del Senado, pero están mintiendo, están tergiversando. Yo exhorto a José Narro a que él mismo revise esto, a que él mismo vea las probatorias, a que nos escuche. Estamos pidiéndoselo a los secretarios de salud desde la época de Juan Ramón de la Fuente a la fecha,
nadie quiere escuchar, nadie quiere ver, ninguno de los secretarios verse involucrado como debería ser su deber directamente en esto. Exhortamos a Arely Gómez a que también, o sea, revise. Ellos tienen el dictamen médico pericial que muestra a todas luces la responsabilidad en la muerte de pacientes, en el daño neurológico permanente de pacientes. Ellos lo tienen desde hace pues casi 10 años, ese dictamen pericial que ellos mismos pidieron, pero que no han hecho nada, no se paró en estas cirugías, pudiendo haberlo hecho ellos. O sea, pudieron haber salvado vidas la Secretaría de la Función Pública y no lo hicieron. Bueno, han cambiado los titulares, que hagan algo ahora. Exhortamos a la PGR. Bueno, la PGR tiene otro dictamen pericial que también lo han mandado a la congeladora. Entonces, la gente se sigue muriendo. Las víctimas que tienen este dispositivo experimental patentado por Julio Velardo Sotelo Morales siguen muriendo. Entonces, ¿por qué la PGR se empeña en esconder el tema? La CNDH, pues la CNDH debería perseguir esto de oficio. Sin embargo, incorporan a este informe, a la comisión permanente, pues un documento apócrifo, un documento que tergiversa, que miente, supuestamente dirigido a tu servidor, cuando que no, con una dirección que nunca ha sido la mía, a un titular de una comisión de arbitraje médico que hace más de un año que dejó de serlo. Entonces, ¿qué le pasa a la CNDH también? O sea, no hay forma de obtener justicia por ninguna de estas instancias, por las encargadas a los derechos humanos, por aquellos que se deberían dedicar a atrapar a los verdaderos delincuentes. O sea, lo que ocurre es que si alguien decide hablar, decide no ser cómplice, entonces es perseguido y uno puede resultar hasta muerto. Entonces, pero ¿cómo puede uno quedarse callado ante el sufrimiento de la gente? Y más siendo uno médico. O sea, a mí me sorprende, me da asco ver... Caso, pues es tu vocación y realmente el respeto a lo que debe de ser, ¿no? Así es, Celeste. Sí, tienes todas las razones. Es una pena que colegas que se dedican a la parte administrativa y que buscan con esta parte administrativa lucrar. Hemos visto hasta el cansancio cómo se desvían los recursos de la Secretaría de Salud Pública, cómo ya hay 3, 4 secretarios de salud de diferentes estados ya presos por esas desviaciones de los recursos que deberían ser destinados a salvar la vida de pacientes, para obtener medicamentos, tener mejores hospitales. Vamos, lo que pasó, lo que se ha sabido recientemente de todos estos desvíos de recursos, en el caso de Veracruz con Duarte, estos medicamentos también apócrifos que se utilizaban para el pseudo tratamiento de cáncer para niños, en fin, o sea, la situación en salud es grave. El desvío de recursos para las campañas políticas en vez de aplicarse para vacunas, para campañas para mejorar las políticas públicas en salud, esto es grave y la corrupción está matando a la gente. En México la gente muere por ser pobre y todavía sobre ello pues se saquean a las instituciones, se desvían los recursos y no se da una atención a las víctimas como debería ser. Al contrario, o sea, levantan la alfombra, barren la basura y la esconden abajo de ella. O sea, es una basura que pues aquí en México no podemos sacar y por eso es que nos vemos obligados a salir adelante. Por ello es que ahora estamos planeando no solo quedarnos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de ir a la Corte Internacional Penal de la Haya. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, todo esto es bastante triste. En principio, por las víctimas, no sabemos cuántas de estas 474 hayan perdido la vida, por las de sus familiares,
y más porque vemos ya en plena precampaña electoral cómo se les llena la boca con discursos grandilocuentes que no corresponden esos discursos a la triste realidad. Me sumo a lo que dijo el doctor, lo digo a título personal, porque los pobres, la gente pobre es la que está más proclive a morir, y eso pues la verdad no parece justo. Y creo, lo digo también a título personal, y casi para devolverte pues, a un corte si lo dispones, que los pobres aparte son tomados como carne de cañón y como botín político con miras a las elecciones, como casi siempre o siempre ha sucedido en este país. Maestro Jorge Santa Cruz, pues bueno, vamos viendo todo esto, vamos tomando nota y hay que dar seguimiento a esto, a ver en qué momento se puede tener una acción, porque esto, como bien lo dice el doctor y lo comenta el maestro Jorge Santa Cruz, está costando vida, más allá de cualquier otra circunstancia. Vamos a ir un corte, queridos amigos, enseguida regresamos y procuraremos el enlace con la muy querida Mona Lisa, no perdamos, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. No sé qué piense, doctor, no sé qué piensen, sobre todo ustedes, amigos que nos siguen a través de redes sociales, pero ha llegado la hora de que la madurez ciudadana haga sentir su peso, sea con el voto muy bien razonado, sea exigiendo cuentas, porque los funcionarios, desde el más encumbrado hasta el de más modesta jerarquía, si lo vemos bien, son empleados de nosotros. O sea, los gobernantes son, en teoría, colocados allí por los votantes, ¿no? Entonces, sacudirnos, como ha dicho Celeste, en eso y en otras muchísimas cosas, también estoy de acuerdo con ella, de ser conscientes de que sí podemos, de que sí se puede, que como pueblo mexicano tenemos muchas debilidades, pero también tenemos muchísimas fortalezas. No vamos a regresar. En horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos con el maestro Jorge Santa Cruz y estamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, también quiero checar si ya tenemos en la línea el enlace con la muy querida Mona Lisa. ¿Ya estás en la línea, maestra querida? Buenas tardes, Celeste. Hola, muy buenas tardes y bueno, un privilegio tenerte aquí. Decía yo hace un rato que machetazo a caballo de espadas, porque tú siempre entrevistas y ahora es preguntarte a ti, saber más de ti. Hay mucha gente que te conoce, tú constituiste con el apoyo de un grupo de personas, de ciudadanos, de gente de a pie, Radio Nueva República, les mandamos un cariñoso saludos a todos. Y es un camino ciudadano, es algo muy interesante. Tú compartiste mucho con el maestro Jorge Saldaña y aquí el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, en cabina el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Te saludamos y bueno, pues que quisiéramos escucharte y que nos compartas cómo fue el encuentro con el maestro Jorge Saldaña. Excelente, pues primero que nada un saludo muy cordial a tu estimable auditorio, al maestro Jorge Santa Cruz, a Mario Méndez Acosta, a Ceci Tapia, que siempre les escuchamos, y también quiero agradecerle a Daniel Gutiérrez Morano, que nos manda las grabaciones de tu programa. Ay, sí, lindo. Y Celeste, querida, pues mira, la interacción con don Jorge, pues yo creo que una de las experiencias más bonitas que un ser humano pueda tener,
nosotros lo retransmitíamos cuando salía su programa por la radio comercial. Al dejar de transmitirse, le invitamos a transmitir a través de Radio La Nueva República. E hicimos un grupo de radios con Radio AMLO y después esto se extendió a una cadena latinoamericana. Bueno, también nos retransmiten en Pomona, California, y bueno, hicimos una red de radios. Para resumir, éramos alrededor de 27 radios en diferentes partes de Estados Unidos, México y Latinoamérica, que retransmitíamos incluso en España el programa de Don Jorge. Y de ahí pues surgió el conocimiento, y del conocimiento el afecto y la admiración a un hombre que siempre tenía muy claro que no era comentar la noticia, sino analizar el fondo y el significado de esa noticia para México. Y yo creo que para los seres humanos fue una experiencia muy enriquecedora. Yo quiero decir que una gente más formal, más cumplida y más sencilla no he conocido, a pesar de que lo estaba acostumbrada, pues ya sabes, ¿no? A que nada más llegaba muy guapo, muy bien peinado, se sentaba en cabina. Acá él tenía que conectar las televisiones. O sea, lo sacábamos en 2 televisiones, la de La Nueva República y en Radio AMLO. Y fíjate que nunca dejó de ser perfeccionista, de ser cuidadoso, bien hecho y entusiasta. Nunca podías preparar el programa con él. Yo le decía, como siempre me preguntaba, ¿y hoy qué vamos a comentar? Pues yo le proponía 2 o 3 temas, no le gustaba ni hablaba de otra cosa. Entonces, nunca quiso preparar. El decir que yo leo las noticias y en el momento en que empiezo a transmitir es cuando decido de qué voy a hablar. Entonces, todos los días era una gran aventura comunicacional. Lo seguimos transmitiendo, como tú sabes, todos los días a las 10 de la mañana, y pues te agradezco mucho este espacio para recordarlo en su 3er aniversario luctuoso, para celebrar su vida el 30 de octubre. Fueron 3 años que se nos adelantó y pues no le olvidamos, Celeste, y también te agradecemos que hayas estado con nosotros en uno de los programas de homenaje. Muchísimas gracias, Mona Lisa. No, y agradecerles a ustedes esta dinámica importantísima, esta cohesión ciudadana, y que manejan temas de pluralidad, de temas de actualidad, pero también retoman análisis y tópicos que siempre es importante estar alerta, independientemente de que el tener tan presente al maestro Jorge Saldaña es una escuela continua del quehacer que tenemos la ciudadanía para estar alerta en tantas cosas, ¿no? En analizar, en la manera de analizar, el por qué analizar. Maestro Jorge Santa Cruz, adelante. En efecto, Celeste, es un esfuerzo interesantísimo, es un esfuerzo que permite que voces que son silenciadas por los canales tradicionales puedan no solo hacerse escuchar, sino formar opinión pública, ¿no? Creo que lo que hace Mona Lisa, lo que hace Radio La Nueva República, Televisión La Nueva República, es un ejemplo de cómo los ciudadanos organizados pueden incidir de manera legal, pero decidida, en nuestra vida nacional. Celeste. Queridos amigos, Jorge, doctor Rodolfo Ondarza, Mona Lisa, hace un rato platicábamos antes de entrar al aire y comentábamos, como siempre debe de ser, ¿no? el quehacer, lo que nos llama tanto la atención, lo que nos está doliendo mucho, que son tantas cosas, pero también nos entusiasman otras tantas, ¿no? Y entre ellas precisamente es esa efervescencia ciudadana. Y de alguna manera, entre los tópicos, Mona Lisa de una manera tan generosa y que sabe que, y comentaba yo con ella de que estamos dando seguimiento a la situación del 19S y de en general, ¿no? Y más allá
de los hechos tan dolorosos, del cómo se debe organizar la gente, cómo se está organizando la gente, qué cosas hay por hacer, qué cosas hay que informar, qué cosas hay que investigar, en fin, una tarea tan increíble. Ella está muy preocupada y me comentaba y me dijo que nos iba a hacer el favor a ustedes, queridos amigos, y a nosotros, ¿verdad?, de ponernos en contacto con alguien para poder hablar sobre ese tema que tocaba en días pasados, en semanas pasadas, el maestro Juan Bautista, sobre el estrés postraumático. Mona Lisa, linda, ¿qué nos compartes con ello, con esta también tu preocupación? Pues no escuchamos. No, me parece que no me estaba escuchando. ¿Ahorita me estás escuchando, Mona Lisa, querida? Estoy escuchando, Celeste. Sí. Bueno, pues mira, yo te comentaba que ahorita que ya pasaron la primera etapa, se podría decir, del impacto del sismo. Mucha gente pues padece un estrés que es posterior a este impacto tan fuerte. Se le conoce como estrés postraumático. Esto es muy importante que lo conozcamos, porque si no conocemos cuáles son los síntomas, a dónde se puede acudir para recibir apoyo, la gente puede llegar a estar incapacitada y a vivir en una situación de estrés muy, muy grave. Y finalmente, mira, normalmente un impacto tan grande como el que se vivió con este sismo, pues a los 30 días como que ya debes empezar a sosegarte, a dejar de revivir la situación. Pero cuando esto no ocurre, cuando pasan más de 30 días y la persona revive constantemente la situación, el acontecimiento traumático, eso le está produciendo, o sea, reiterativamente está recordando el suceso en los sueños, tiene pesadillas o estando despierto lo está recordando. Esto genera mucha angustia, reacciones muy fuertes de tipo emocional, y bueno, en algunos casos la gente se evade, muestra insensibilidad emocional, indiferencia ante actividades cotidianas, y pues más o menos uno considera, bueno, está deprimido, está cansado, pero trata de evitar y empieza a tener conductas de evitación ante actividades que cotidianamente realizaba normalmente, o no quiere ir a ciertos lugares, o no quiere hablar del tema, ¿verdad? O también hay ocasiones en que la gente está muy estresada, muy excitada, ante cualquier situación, algo que se mueve, con tú que pasa un camión muy rápido y medio tiembla, ya entra en pánico porque está hiperexcitado para detectar signos de peligro, y eso le dificulta concentrarse y estar continuamente sobresaltado. Entonces, esto puede hacer que la gente no descanse, esté muy irritable, tenga incluso ataques de ira, pensamientos y estados de ánimo negativo. Esto va incrementando toda la problemática, y perdón porque ya estamos a menos de un minuto de salir del aire, pero Mona Lisa, querida, que nos permita seguir con este tema contigo, compartiendo, que después ampliemos este análisis que nos estabas haciendo. Agradecerle enormemente a ti, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, al maestro Jorge Santa Cruz. Maestro doctor Rodolfo Ondarza, ¿alguna frase de salida? Ya estamos yéndonos. No, muchísimas gracias a tu auditorio, por supuesto, a ti, Celeste, a maestro Santa Cruz, a Mona Lisa. Mona Lisa, querido, un beso. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza. Maestro Jorge Santa Cruz, si nos despides, por favor, adelante. Claro que sí, Celeste, como siempre, el privilegio. Son 2 minutos antes de las 6 de la tarde. Muy, muy buenas tardes, México, y les deseamos, ¿verdad, Celeste? Lo que queda del día, que sea excelente. Y groseras, y siguen en estas frecuencias. Un beso tronadísimo, les quiero entrañablemente. Hasta mañana, gracias.